Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas de los judíos: ¿Quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron los judíos: ¿no decimos bien nosotros que eres samaritano y que estás endemoniado? Respondió Jesús: yo no estoy endemoniado, antes honro a mi Padre, mas vosotros me injuriáis a mí. Mas yo no busco mi gloria, hay quien la promueva y la vengue. Con toda verdad os digo que quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. Dijeron los judíos: ahora conocemos que estás endemoniado. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: quien guardare mi doctrina no morirá para siempre. ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Abraham, que murió, y que los profetas, que también murieron? ¿Por quién te tienes? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada vale para vosotros. El que me glorifica es mi Padre, el que vosotros decís que es vuestro Dios, mas no le conocéis. Yo sí le conozco, y si dijese que no le conozco, sería como vosotros, mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre ansió ver mi día, lo vio y se gozó. Dijeronle los judíos: ¿aún no tienes 50 años y viste a Abraham? Respondióles Jesús: con toda verdad os digo que antes que Abraham existiese, soy yo. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, mas Jesús se escondió y salió del templo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Hebreos. Sobreviniendo Cristo, pontífice de los bienes venideros, por un tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho a mano de hombre, esto es, no de fábrica material, ni con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, entró una vez en el santuario, obteniendo la redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y de la ceniza de la ternera esparcida santifican a los contaminados en cuanto a la limpieza legal de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y por esto Jesús es mediador del Nuevo Testamento, a fin de que interviniendo su muerte para expiación aún de las prevaricaciones perpetradas bajo el primer testamento, reciban los que han sido llamados por Dios la promesa de la herencia eterna en Jesucristo nuestro Señor. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Este tiempo de pasión que comienza el domingo de hoy, una semana antes de la Semana Santa precisamente, es como que la Iglesia ya se va vistiendo de luto, cubriendo las imágenes de los altares. Ya los ornamentos morados se vienen usando desde hace tiempo, desde que el comienzo de la Septuagésima. Y es como que al cubrir las imágenes de los altares, la cristiandad, la Iglesia se pone de luto por los futuros padecimientos de nuestro Señor Jesucristo que vamos a conmemorar la otra semana, que es la Semana Santa. El próximo domingo es el segundo de Pasión o de Ramos, en donde se hace memoria de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, pero como todas las glorias humanas son vanas y efímeras,
se van así, son como las tormentas de verano que van y vienen. Así también nuestro Señor Jesucristo fue recibido triunfalmente en la ciudad de Jerusalén por un pueblo que le gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y a los 5 días esa misma turba, ese mismo pueblo estaba gritando, pidiendo a alaridos que crucifiquen a ese al cual 5 días antes habían proclamado como el Hijo de David, como el Rey de Israel. Con eso nos hace ver nuestro Señor Jesucristo de no fiarnos de las glorias humanas, no fiarnos de los seres humanos, del género humano, porque somos pecadores, somos todos pecadores, y si bien rescatados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, somos también mal inclinados al pecado. Entonces debemos desconfiar aún de nosotros mismos y de nuestras propias fuerzas. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio nos enseña a ser como niños. ¿Cuál es la particularidad del niño? En que no piensa en que él puede, sino que él confía en la fuerza y sabiduría de su padre, y cuando tiene miedo se agarra de las manos de su madre o de su padre. Y esa es la posición del cristiano con respecto a Dios y a la Santísima Virgen. Tomarse de la mano de Dios, tomarse de la mano de la Virgen Santísima para recorrer el camino de la vida y ser encontrado fiel al fin de ella, para gozar del premio de la redención, que es la salvación del alma, la salvación de nosotros, pobres pecadores. Nuestro Señor Jesucristo nos lo muestra el Evangelio en un diálogo con los judíos. Es un diálogo bien duro y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo no anda con rodeos. El que es de Dios dice: oye la palabra de Dios. Por eso vosotros no las oís, porque no sois de Dios. Y si yo negara que le conozco, dice luego, sería como vosotros, mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. En estos discursos últimos de nuestro Señor Jesucristo, en donde da a conocer su doctrina, es donde debemos nosotros configurarnos y de preguntarnos a nosotros mismos: ¿somos nosotros de Dios? Porque el que oye la palabra, el que es de Dios, oye las palabras de Dios. Nosotros escuchamos las palabras de Dios cuando habla nuestra conciencia, cuando nos dice que nos apartemos de las ocasiones de pecado, que sigamos la verdadera doctrina, que no nos envenenemos con doctrinas falsas, con falsos profetas, inventos modernos de gente que se mueve a todo viento de novedades, cuando no tenemos nada más que buscar sino a Dios y a su doctrina que está en su iglesia, que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. No seamos inquietos en buscar novedades, porque hoy es un mundo de novedades. Todo el mundo está inquieto en saber qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar. Y eso no lo digo en cuestiones puramente humanas, sino aún también en cuestión de doctrina. Si somos de Dios, escucharemos la palabra de Dios, y Dios habla a través de su iglesia. Y la iglesia es pura e inmaculada, infalible en su doctrina, en sus mandamientos, en sus preceptos, a la cual debemos obediencia como debemos obediencia a los preceptos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice que conoce a Dios nuestro Señor, y si dijera que no lo conociera sería mentiroso. Los trata de mentirosos a los judíos. ¿Y cuál era el problema de los judíos? Haber interpretado humanamente las Sagradas Escrituras.
ponerse a leer indiscriminadamente las Sagradas Escrituras e ir sacando conclusiones. Esto es así, esto es asado. Y punto. Y no es así. El que tiene autoridad para interpretar las Sagradas Escrituras y darnos el verdadero sentido de los misterios que ellas esconden es la Santa Madre Iglesia, porque es la Iglesia la que recibió la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su asistencia hasta el fin de los tiempos. Es a Pedro al que confirió las llaves, es a Pedro al que dio la infalibilidad, es Pedro el que no se puede equivocar, Pedro y sus sucesores. ¿Cómo podemos decir que los judíos tienen el mismo Dios que los cristianos cuando ellos niegan a nuestro Señor Jesucristo? Quien no está conmigo está contra mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el que no junta conmigo, el que no amontona conmigo, desparrama. Son tan sencillas las palabras del Evangelio, son tan sencillas las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo. Sus parábolas, que hablaba siempre con ejemplos del campo, del grano de trigo que cae en la tierra, de la semilla que cae en un terreno pedregoso, en terreno espinoso. ¿Por qué no escuchamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué nos complicamos la vida buscando novedades, afirmando esto, negando aquello? ¿Nos fijamos realmente cuál es la voluntad de Dios? ¿Escuchamos la palabra de Dios? Es muy sencilla. Y Dios habla en los corazones quietos, pacíficos. Dios no habla en el bullicio. Él es celoso. Y Dios no se equipara a las criaturas. Estamos todo el tiempo escuchando novedades, curiosos de saber qué pasa, curiosos de ver qué es esto, qué es aquello, qué es lo de más allá. Y la doctrina cristiana es bien sencilla. ¿Y cuál es nuestra paz? ¿Cuál es nuestra tranquilidad? En que si somos de Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Y en qué sabemos que somos de Dios? En que le amamos. ¿Y cómo conocemos que le amamos? Porque cumplimos los mandamientos. Todas esas son palabras del Evangelio. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si vivimos una vida desordenada, de pecado? Pecado a sangre fría, pecado que echamos en la Santísima Trinidad de nuestras almas. En este tiempo se hace conmemoración también del llanto o el lloro de nuestro Señor Jesucristo sobre Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo, nos narra el Evangelio, se arrima a la ciudad de Jerusalén y la ve desde lejos y llora sobre ella. Jerusalén era la ciudad santa, el monte santo de Dios. Como podemos decir que es el alma de cada uno de nosotros, el alma de cada uno de los cristianos que han sido bautizados. Somos templo de Dios, somos como la Jerusalén, la ciudad santa. Pero ¿qué hizo nuestro Señor? Se arrimó a ella y lloró porque vio que no había forma de hacerla entrar en razón. Lo vemos en el Evangelio de hoy, discutiendo con los judíos, que ya habían sacado sus propias conclusiones de las Sagradas Escrituras y esperaban a un Mesías que agarrara la espada y echara a los romanos. Y Jesucristo no fue profetizado así por los antiguos profetas. No caigamos en el mismo error. No vaya a ser que cuando venga nuestro Señor Jesucristo no le conozcamos, como nos dice el Evangelio de San Juan, vino a los suyos y los suyos no lo conocieron porque lo habían deformado. Esperaban a un guerrero de espada. Y vino nuestro Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, porque su reino no era de este mundo, como le dijo a Pilato. Es el reino de las almas, es el reino de los corazones, es el reino de las conciencias. Porque este mundo pasa y su gloria con él. Vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y a los 5 días toda esa gloria proclamada por un pueblo
que 5 días después proclamaba también su crucifixión. El reino de nuestro Señor Jesucristo es el reino eterno, que empieza aquí en la tierra, en la paz y tranquilidad de las conciencias, en el alma en gracia de Dios, el alma que ama verdaderamente a Dios, que cumple sus mandamientos, que evita las ocasiones de pecado, que vive cristianamente, que es modesto, que es puro, que es casto, en todos los momentos de su vida. Y Jesús llora sobre aquella Jerusalén que no entiende, por más que Él predique y Él hable y Él les enseñe. Como dice el mismo Evangelio, ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina reúne a sus pollitos? Fíjense la comparación, es una comparación bien simple, bien conocida por todos. Vemos la gallina reuniendo los pollitos. Y nuestro Señor Jesucristo se comparó a la gallina reuniendo los pollitos. Y no quisieron escuchar. Es por eso que llora. ¿Cuántas veces tiene que llorar por nosotros? Almas conquistadas con su sangre, almas creadas para la gloria celestial, y que nosotros mismos, por nuestro libre albedrío, por nuestra mala voluntad, pecamos y nos alejamos de Él. Jesucristo llora por nosotros, así como lloró en Jerusalén. Seamos simples, porque Dios es simple. Seamos santos, porque Dios es santo. Y si somos de Dios, escucharemos la palabra de Dios. No nos dejemos engañar, porque nuestro Señor Jesucristo nos predicó, Él mismo personalmente, y después nos predicó a través de su Santa Madre Iglesia. No escuchemos otra voz, no escuchemos otras doctrinas. No estemos todo el día perdiendo el tiempo leyendo el libro de tal o la conferencia de cual, cuando están hablando de sus propias opiniones y no de la doctrina de la Iglesia. Leamos el Evangelio, fijémonos cuál es la doctrina de la Iglesia por tantos años, y que ahora estamos en un tiempo de desolación, que no tenemos a nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, representado en su vicario, precisamente como dice un canon, cuando está la sede vacante no se innove nada, no busquemos novedades, no cambiemos, esperemos, como esperaron los apóstoles reunidos en el cenáculo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, reunidos en caridad, en oración, pidiendo la luz del Espíritu Santo para no errar, para no ser infieles, para que al fin de nuestras vidas seamos encontrados fieles y podamos gozar de esa gloria eterna. Esa es nuestra misión como católicos, como cristianos, como fieles, como religiosos, como sacerdotes. Mantenernos firmes en la fe, como dice San Pedro, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el diablo es como un perro atado. Si nosotros nos arrimamos a él, nos va a morder, pero nos va a morder por nuestra propia tontera. Si nosotros lo dejamos atado a ella y nos mantenemos alejados de él, no nos puede engañar. Seamos de Dios entonces y escuchemos la palabra de Dios. Y escuchar la palabra de Dios es amar a nuestro Señor Jesucristo, cumplir los mandamientos, vivir cristianamente. Pidamos a la Santísima Virgen, que ayer fue la anunciación de ella, y hay un evangelio que trata de ella precisamente hablando de una mujer, que cuando nuestro Señor Jesucristo termina de hablar unas palabras, salta de gozo esta mujer y dice: bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y nuestro Señor Jesucristo le contesta: bienaventurado mejor el que escucha la palabra de Dios y la practica. Esa es la bienaventuranza, escuchar la palabra de Dios y practicarla. Y nuestro Señor Jesucristo, con esas palabras, alabó a su madre, porque fue la Virgen María la que escuchó la palabra de Dios y la practicó desde su más tierna infancia, y mereció, por gracia de Dios, ser la Madre de Dios. Y después Jesucristo nos la dio como Madre nuestra. A ella recurramos entonces, para que ella nos haga de Dios, y para que escuchemos la palabra de Dios
y para que Jesucristo se forme en nuestras almas. En el Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.